Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la jornada de presentación de ciberseguridad y bueno, va a comenzar el presidente de la entidad, Daniel Toscano, haciendo unas palabras para la apertura de esta jornada. Muchas gracias, Rafael. Bueno, bienvenidos a todos en esta presentación del programa de ciberseguridad de la Cámara de Comercio de Huelva. Desde cualquier Cámara de Comercio, nuestro principal objetivo es potenciar las empresas de nuestra demarcación. Preverlas de futuros ataques entendemos que es una manera útil y palpable de realizar este objetivo. Para cualquier empresa o para cualquier empresario sería inverosímil poder dormir, sería impensable poder dormir tranquilo sin medios físicos de seguridad de su negocio, de su empresa, de su nave, de su local, tipo reja, persiana, cerradura, vidrio de seguridad. Sería impensable poder acostarse tranquilo sabiendo de que tiene su puerta cerrada o su buena llave echada en la puerta. En muy breve espacio de tiempo, las plataformas, los programas de ciberseguridad, los cortafuegos de ciberseguridad estarán en nuestro día a día como parte de estos elementos físicos palpables que podemos ver, que podemos tocar. Nosotros estamos convencidos de ello. La última prueba, que no hace falta ni que lo nombre, es el CEPE, el Ministerio de Trabajo, que un ciberataque ha conseguido caer un programa nacional como es el CEPE. Entonces, ¿qué podrán hacer con empresas como nosotros, que vamos con las limitaciones económicas que nosotros podemos tener? Nosotros lo tenemos muy claro. Creemos que es una línea que tenemos que llevar todas las empresas. Aquí, como empresario, creo que tenemos dos opciones: o realizarlo ahora, o tenerlo de antes, o realizarlo en un futuro. No cabe la opción de no realizarlo. Y la Cámara de Huelva, una de sus funciones, como he dicho antes, que es potenciar y prever a las empresas, pues, que ha optado una línea a través de fondos FEDER, Fondo de Desarrollo Regional, y vamos a otorgar hasta 2.800 euros de subvención a cada uno de estos proyectos que entren en el paquete de máximo 10 empresas que podemos dar en esta jornada. Yo, sin alargarme mucho más, le cedo la palabra a nuestro responsable de informática, nuestro responsable de nuevas tecnologías, que es Rafael Llanes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a iniciar la jornada de presentación de esta convocatoria anual de ciberseguridad, pero me gustaría quizás que fuera más una especie de jornada de trabajo más que de presentación. Porque, bueno, sabéis que más o menos la dinámica de los proyectos de cámaras en general relativos a este tipo de subvenciones suelen llevar toda la misma dinámica, llevamos ya años con ello. Entonces sí me voy a centrar más que en explicar cosas que probablemente ya conozcáis, sí quiero hacer hincapié en errores que se cometen en la presentación y errores que se cometen en la justificación, documentos que son interesantes de echarle un vistazo y nos va a permitir de no cometer esos errores, porque al final, sencillamente, si no cometemos esos, más que errores, quizás fallos de presentaciones y demás, pues luego todo va a ir más dinámico, más rápido y bueno, vamos a ser mucho más ágiles, ¿no? Os voy a compartir bueno, sí, de comentaros de que podéis ir poniendo en el chat en cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo sobre el tema. Y bueno, no durante la exposición, pero si al final pues le echamos un vistazo y vamos resolviendo el tema. Si alguien quiere pues hacer una consulta hablando en vez de por el chat, porque podamos entendernos mejor, pues también que me lo indique ahí en el chat y yo trato de habilitarle el sonido. Vamos, voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿verdad?
Tantas cosas en la pantalla, no veo el botón de iniciar. Bien, simplemente, bueno, comentaros de forma rápida, porque debe de ser así, de dónde vienen los fondos. Los fondos, bueno, pues es un proyecto promovido por Cámara de España para todas las cámaras que han querido adherirse a él y que está financiado en este caso por Fondo FEDER y por la Cámara de Comercio de Huelva, ¿vale? Los objetivos pues son un poquito más formalmente, pero al final lo que nos ha transmitido el presidente, pues de intentar que las empresas pues implanten esta ciberseguridad para garantizar toda la información, las transacciones, en cuestión lo que es la seguridad de la información, que cada vez pues está más comprometida, ¿no? Y cada vez, bueno, pues incluso el tema de la pandemia ha acelerado todo el proceso de digitalización de las empresas y también el proceso de digitalización del ciudadano, con lo cual esto que implica mayores transacciones telemáticas y, lógicamente, también mayores riesgos, porque empieza a ser un caldo de cultivo mucho más importante para los ciberataques, ¿no? Sabéis que es un proyecto que comenzó el año pasado, digamos que es un proyecto joven dentro de la cartera que normalmente presentamos todos los años. Y bueno, presupuestariamente pues estamos hablando de los mismos valores que el año pasado aproximadamente, que al final, bueno, pues sabéis que se subvenciona el 70% de una inversión máxima de 4.000 euros. No quiere decir que no podáis hacer una inversión mayor, pero sí que el cómputo máximo de la subvención la hacemos en torno a los 4.000 euros, de los cuales la empresa recupera el 70%, son 2.800 euros. El resto, pues, corresponde, el 30% corresponde a la empresa y el 70% corresponde a FEDER. Y tenemos un cupo de 10 empresas, ¿eh? Aquí va dirigido, bueno, pues va dirigido a pymes de la demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva. Os indico que la demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva es toda la provincia menos Ayamonte, porque Ayamonte tiene su propia cámara, con lo cual las empresas ayamontinas pues deben de solicitarlo a través de su Cámara de Comercio. Si es posible, que luego lo veremos porque le vamos a echar un vistazo a la convocatoria, si es posible de que, por poner un ejemplo, una empresa de Cádiz que tenga un centro de actividad en Huelva, ahí sí podría acceder a una empresa de Ayamonte que tenga un centro de actividad en la demarcación de la Cámara de Huelva. Ahí sí podría acceder, con la salvedad de que las inversiones tienen que ir destinadas a ese centro de actividad. No puede ir destinada a un centro de actividad que no esté en la demarcación de Huelva, ¿no? Bueno, que sea pyme, como ya hemos dicho, y dada de alta en el IAE, exceptuando, pues, en principio, el sector primario en cuanto a lo que es la producción. Y luego, pues, estar al corriente de los pagos de la seguridad social y tributarios, tanto al inicio, digamos, a la concesión de la subvención, como al cobro de ella, ¿vale? Y cumplir la norma minimis, que ahora ya luego vemos, para no extenderme más en este espacio, luego veremos en qué consiste la norma minimis, porque viene bien definida en la convocatoria y quiero que un poco que la analicemos juntos. ¿Qué proyectos, pues, podríamos subvencionar? Bueno, pues se dividen en dos grandes bloques: proyectos consultivos, que no vienen a ser auditorías, auditorías de seguridad, de análisis de vulnerabilidades, certificación la ISO 27001, es decir, aquí tenéis algunos de los proyectos que son subvencionables dentro de, digamos, esta categoría. Y luego ya lo que son los proyectos de implantación, que podríamos decir de soluciones de software o de hardware. Bueno, pues están temas de sistemas de control, temas de copias de seguridad, de antivirus, de
hardware de firewall, de sistemas de alimentación interrumpida, es decir, de SAI, seguridad en el correo electrónico, es decir, hay un amplio abanico que cubre prácticamente todo lo posible dentro de las necesidades de ciberseguridad, ¿no? La convocatoria de este año no tiene grandes diferencias respecto a la del año pasado. Sí es cierto que en otros proyectos como TIC Cámaras, que lo presentamos en la semana que viene, el viernes que viene, o Innocámaras, e incluso proyectos nuevos que van a aparecer, como son el TIC Agro o Sostenibilidad, o incluso también el de turismo, que ya algunos años lo hemos puesto en marcha. Como os digo, la convocatoria de ciberseguridad no tiene grandes diferencias con respecto a la del año pasado. Básicamente son los periodos de ejecución, es decir, hasta ahora hemos estado iniciando las convocatorias pues más avanzadas, digamos, la primavera, en mayo, incluso en junio, porque finalizaban en marzo del año siguiente. Ya a partir de esta convocatoria todos los proyectos tienen que finalizar en la anualidad, es decir, que por eso estamos intentando lanzarlos antes, porque el 31 de diciembre tendrían ya que estar todas las inversiones de los proyectos admitidos tendrían que estar realizadas, ¿vale? Para, a partir de ese 31 de diciembre, pues iniciar con lo que sería la justificación de los mismos. La convocatoria ya está publicada, se ha publicado hoy, la tenéis disponible en la Cámara de Comercio, en la web nuestra, en la sede electrónica, en la base nacional de subvenciones y en el boletín oficial de la provincia. Y la presentación de solicitudes se iniciará el 22 de marzo, que es no este lunes, sino el siguiente, porque tiene que estar al menos 5 días hábiles publicada antes de iniciarse el procedimiento o el inicio de solicitudes, ¿vale? Que comenzará el 22 de marzo a las 9 de la mañana. Todo por sede electrónica, todo en formato telemático y va a ser por orden de llegada, ¿vale? Ya anunciamos de que este año había cambios, de que había proyectos en los que se iba a hacer por sorteo, pero desde Cámara de España nos indican que los proyectos que se harán por sorteo son aquellos, digamos, más multitudinarios, que presentan más demanda y en minutos pues se agotan. Entonces, en este caso, no es el caso de ciberseguridad, que es un proyecto quizás hasta ahora más minoritario, ¿eh? Entonces, por eso todavía la normativa indica de que sea por orden de entrada. No sé ya en años venideros qué ocurrirá, pero en este caso continúa siendo en orden de entrada. Por lo tanto, prácticamente la diferencia que tenemos con respecto al año pasado pues son los plazos, que terminan a final de año, y ahora veremos que la documentación cambia un pelín. Antes de ver la convocatoria, analizar un poquito la convocatoria y un par de cositas, indicaros, bueno, de que tenéis una semana para preparar la documentación tranquilamente y para testear que vuestro ordenador está correctamente configurado para poder hacer la solicitud y no tener ese mismo día de presentación, tener problemas al menos técnicos, ¿vale? Bueno, pues en la sede electrónica pues tenéis disponible una serie de tests, una serie de tutoriales y demás en los que podéis ver que tenéis el ordenador bien configurado. Voy a cambiar. Voy a cambiar para que veáis dónde está publicada la información. Bien, la información se publica por varias vías, pero bueno, creo que la que normalmente utilizáis pues es la de la web, ¿no?
Bueno, aquí tenéis el anuncio, en el talón de anuncios, publicada la convocatoria de programa ciberseguridad. Aquí tenéis un extracto, llamémosle mínimo, de las condiciones de la convocatoria. Y o bien aquí en este botón de más información o yendo a innovación, proyecto de innovación y ciberseguridad, pues aquí tenéis el extracto de la convocatoria, que es lo que estaba publicado antes, el texto completo de la convocatoria y toda la documentación que os hace falta, o bien de manera informativa o bien de manera que tengáis que presentar. Y el acceso a la sede electrónica la tenéis aquí arriba, sede electrónica, y aquí tenéis programa de ciberseguridad 2021, pues desde aquí podréis realizar los trámites de solicitudes que, como veis, comienza el 22 de marzo a las 9 de la mañana y finaliza el 9 de abril a las 14 horas. ¿Vale? Aquí es donde tenéis para verificar documentos, ver normativas, hacer un test de reconocimiento de requisitos técnicos, validar vuestro certificado digital, si está funcionando bien o no, validar si podéis firmar correctamente. Quiero decir, son una serie de test que debéis de hacer previamente para que el día de la solicitud, pues no, al menos los problemas técnicos no vengan por ahí vuestro problema, ¿no? Y ahora vamos a ver unos documentos para que no se nos escape nada, porque quizás, bueno, de forma general solicitamos las ayudas un poco sin leernos normativas, sin ver una serie de cosas y luego, bueno, ya sabéis que desde la Cámara de Comercio siempre os vamos guiando y os vamos indicando los pasos a seguir, pero que sí es conveniente de que lo sepáis antes, ¿no? La convocatoria realmente es la que regula todo el procedimiento. Entonces hay algunos detalles a destacar que sí me gustaría que viéramos entre todos. Bueno, que eso ya creo que lo sabéis, no son por las dinámicas de nuestros proyectos. Siempre se realiza previamente un diagnóstico específico para el programa que sea. En este caso se realiza un diagnóstico en ciberseguridad que arroja un plan director con una serie de recomendaciones. Lógicamente esas recomendaciones se hacen viendo las necesidades de la empresa, viendo sus prioridades, viendo sus recursos y con eso pues se emite ese plan director y se recomiendan una serie de proyectos. Y vosotros de esos proyectos recomendados escogéis uno o varios que queréis implantar. Pero tienen que ser de esos proyectos recomendados. ¿Un error que suele ocurrir? Bueno, pues llegamos al acuerdo de que los proyectos que se van a recomendar son tales porque son los que se consideran más importantes de la empresa y X tiempo después, cuando queréis ponerlo en marcha, nos indicáis, es que ahora quiero hacer otro proyecto. A ver, se han recomendado ya una serie de proyectos. No siempre es posible cambiar esos proyectos. Es decir, la fase de diagnóstico, aunque sea la cámara quien la realice y quien lleve todo el peso de ella, pero sí debemos de tener ya un poquito pensado realmente qué es lo que nos hace falta. El volver atrás, algunas veces podemos volver atrás y otras veces no nos resulta posible volver atrás, ¿no? Por eso me gustaría analizar un poquito pues, los problemillas que suelen tener las empresas para intentar evitar de tenerlos. Bueno, de la implantación ya hemos hablado, ¿no? De los importes y demás, no tiene mayor complejidad. Y de los plazos de presentación, pues también hemos hablado. El tener domicilio social o centro productivo en alguno de los municipios de la marcación de la Cámara de Huelva. Eso es lo que indicaba antes como uno de los requisitos a cumplir.
y que en el caso de que la empresa tenga varias sedes y una de ellas, pues, y sea solamente una la que está dentro de la demarcación, pues que las inversiones tienen que ir destinadas a ese centro de actividad, ¿no? Como os he indicado anteriormente. El estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social y cumplir normas minimis. Esto es lo que decía que lo íbamos a ver luego. Aquí tenéis especificado qué indica la norma minimis. Pues que no hayáis recibido más de 200.000 euros en ayudas sujetas a minimis en los últimos 3 años y 100.000 euros en el caso de empresas que operen en el sector del transporte por carretera. Aquí también, en esta parte de aquí, veis los IAES que que vamos a admitir, ¿no? O que podemos admitir. Aquí hace referencia a que se exceptúan aquellas empresas que operan en los sectores de la pesca, la acuicultura y el carbón, así como la producción primaria de productos agrícolas. Existe un anexo, el anexo 1 del TFUE, y si tenéis alguna duda, pues ahí podemos verlo. Pero lo que está claro, lo que es producción primaria no estaría dentro de este tipo de subvenciones. Y luego ser una pyme, o autónomo, lógicamente. En este enlace pues tenéis la definición de pyme, por si tenéis dudas si lo cumplís o no. Pero luego en un documento que vamos a ver, pues vais a ver también que ahí vienen las directrices para saber si somos o no somos pyme. Condición: no haber sido beneficiario de la subvención con anterioridad al 31 de diciembre, o sea, con posterioridad, perdón, al 31 de diciembre de 2015. Esto es debido a que, bueno, nosotros nos movemos por periodos operativos de FEDER, que son varios años. Entonces, bueno, en el periodo que tenemos, en el que estamos actualmente, pues empezó en 2016. Con lo cual, si habéis sido beneficiarios en un periodo anterior, sí podéis volver a hacerlo. Pero si ya habéis sido beneficiarios en este mismo periodo, como digo, empezó en el 2016, pues no podéis ser beneficiarios. Y documentación a presentar. La documentación a presentar, pues, una declaración responsable, que si veremos de que sí ha cambiado respecto a la de los años anteriores y es común a todos los proyectos, perdón, a todas las líneas de subvenciones que vamos a lanzar. Copia del DNI del solicitante, en el caso de ser autónomo su DNI, en caso de ser una empresa, pues la tarjeta fiscal, es decir, el CIF más el DNI de la persona que como representante solicita la subvención. Su poder de representación, escritura, es decir, documento que acredite que esa persona es la representante o el apoderado, como queráis llamarle, de la empresa. Y, bueno, ya en la propia convocatoria, las empresas, al acceder al programa, autorizan a que seamos nosotros quienes solicitemos en vuestro nombre, los certificados de estado al corriente de la Seguridad Social y Hacienda. Se nos dan muchos casos de que a nosotros nos llegan en negativo debido a aplazamientos que tenéis. En el caso de que nos llegue negativo, nosotros siempre hablamos con la empresa y le indicamos de que sea la empresa la que proporcione el certificado válido, porque con un aplazamiento vosotros no tenéis deuda, es decir, un aplazamiento no es una deuda, pero a nosotros sí nos aparece como deuda. Entonces vosotros tendréis que pedir un certificado positivo y nos lo hacéis llegar. No tiene mayor importancia en ese caso. En el caso de que haya que subsanar, pues se os pedirá la subsanación y tenéis un plazo de 10 días para aportar la documentación que vais a subsanar. En el momento de la solicitud, en muchos casos lo que hacéis es, no debéis de hacerlo así,
Por ir rápido, pues subís documentación incompleta, subís documentos en blanco. Bueno, cada uno plantea su presentación de la manera que quiere. Pero en el caso de que por error, digamos por error, habéis presentado un documento mal, podéis volver podéis, digamos, adjuntarlo posteriormente a la solicitud, volvéis a entrar en la sede electrónica, os vais a un apartado que quiero recordar que se llama Mi Sede, ahí en Mi Sede tenéis lo que habéis presentado y tenéis la opción de presentar documentación adicional. Bueno, pues presentáis esa documentación que os habéis dado cuenta que está mal presentada y de esa manera no tenemos que vosotros que pediros la documentación, los plazos de entrega, que volváis a enviárnoslo. Es decir, es como sois conscientes de que hay una documentación que no ha sido subida de manera correcta, bueno, pues podéis subirla posteriormente sin necesidad de que nosotros os la retiramos. De esa manera lo que vamos a conseguir es eliminar plazos de tiempo. Ya andamos justitos, pues si entre todos somos ágiles, pues mucho mejor. ¿Qué más cositas tenemos por aquí por la convocatoria? A ver, creo que ya el presupuesto y la cuantía hemos hablado de ellos. De los gastos subvencionables también. La presentación, ahora veremos este anexo, en donde vienen los proyectos y demás y cómo justificarlos y demás. Y bueno, la presentación de solicitudes en sede electrónica y demás. Otro problemilla que nos encontramos algunas veces, presentáis la solicitud con un certificado de persona física, hablo en el caso de empresa, en el caso de autónomo, lógicamente el certificado que tienes como persona física. Pero hay veces que se presentan solicitudes de personalidades jurídicas con el certificado personal del apoderado. Ojo con esto, es decir, debéis de hacerlo con el certificado digamos, de la personalidad jurídica o más bien con el del apoderado. Sabéis que el de personalidad jurídica ya no existe, pero sí el de apoderado, el de poder de representación. Debéis de hacerlo con eso, con ese. Si lo presentáis con el de persona física, hay que tener un poquito de cuidado porque no vaya a ser que quede registrada la solicitud como una persona física y no como una entidad jurídica, una personalidad jurídica. Tened cuidadito con esto. Preferiblemente con el de personalidad jurídica. Si habéis cometido el error, vuelvo a decir, hay cosas que se consideran errores y hay cosas que se consideran presentación sin cumplir la forma. Es decir, para no equivocarnos, certificado en este caso, del apoderado. Del plazo no se admiten ningún tipo de solicitudes que no venga de forma por la sede y bueno, el plazo de presentación pues ya lo hemos hablado de él. Y creo que ya está, bueno, que hay una lista de espera de 5 empresas para aquellas empresas que queden admitidas y por algún motivo decidan no participar. Y poco más. El procedimiento de concesión es por orden de entrada. Ya os digo que en los proyectos más multitudinarios vamos a la opción de sorteo. En este caso, pues será por registro de entrada. Y yo creo que ya está en este caso. Simplemente ver este documento, que creo que poca gente lo ve, que es el de las condiciones de participación y sobre todo justificación de gastos elegibles. Porque luego vienen, no diría yo los problemas en cuanto a solucionarlos, porque quien haya sido beneficiario de alguna subvención, sabéis que tratamos por todos los medios de
solucionar los problemillas, los despistes y los malos entendimientos, pero sí es cierto que todo eso al final lo que va a producir es retrasos en los cobros, retrasos en los pagos de las subvenciones, porque no depende de nosotros, depende de auditores. Nosotros tramitamos la documentación y si la documentación no es correcta, el auditor la revisa, si no es correcta nos pide y vamos entrando en una dinámica de me pide a mí, yo os pido a vosotros, vosotros tardáis en contestarme, ahora lo que me contestáis no es del todo correcto. Es decir, que todo eso que implica retrasos y al final retrasos en los pagos, que es lo que vosotros queréis que sea rápido, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí sí vienen unas pequeñas directrices que a tener en cuenta y por al menos que sepáis que tenéis este documento para consultarlo en el caso de que sea necesario. A ver, vamos a ver. Gastos e inversiones, bueno, pues ya hay, depende del proyecto, cuando vosotros nos indicáis qué proyecto queréis implantar, se os da un documento que es el DDP, el documento de definición de proyecto, y también otro documento que firmáis que es el PPI, que es digamos, el plan de participación, donde ahí se indican claramente las condiciones mínimas que se deben de cumplir para que los gastos sean subvencionables. Es decir, el proyecto debe de cumplir estas condiciones, ¿vale? El importe del proyecto será este y es, digamos, como donde se formaliza qué es lo que va a cumplir vuestro proyecto, como mínimo. Entonces, a rasgos generales, pues se subvencionan implantaciones de aplicaciones informáticas, derechos de uso en la nube, en software cloud y determinados hardware específicos, como son temas de copias de seguridad y de firewall y demás, y servicios de consultoría para que os hagan planes directores, estudios, planes de vulnerabilidad, análisis de vulnerabilidades, ese tipo de cosas. Y también se subvenciona capacitación, es decir, formación para que la empresa pues, esté formada en ciberseguridad, que es uno de los, pues yo creo que de lo más importante que hay en ciberseguridad, porque tener formación en ciberseguridad va a hacer que hagáis labores preventivas y labores de detección temprana, con lo cual va a hacer que minimicéis los riesgos y podáis de forma rápida el poder implantar soluciones que eviten que lleguemos a un caso grave, ¿no? Y, a ver, importante, la facturación. Nos encontramos facturación de todo tipo. Nos encontramos facturación de todo tipo y nos encontramos justificantes de pago de todo tipo. Principalmente esto es lo que siempre está retrasando los pagos o los cobros de las empresas. La factura debe ser un poquito detallada y especificar también el programa. Es conveniente que especifique el programa, es decir, implantación de un firewall o implantación o realización de un análisis de vulnerabilidades para el programa Ciberseguridad 2021. Y si se ha adquirido algún tipo de hardware, pues indicarlo. Si se ha adquirido algún tipo de software, indicarlo. Es decir, nos encontramos con facturas que el concepto, nosotros que trabajamos directamente con la empresa, lo vemos, lo entendemos, pero tener en cuenta que un auditor que está en Madrid, que lo que hace es ver un papel, pues te lo puede echar para atrás porque no esté claro. Es decir, tenemos que ser un poquito estar un poquito pendiente y conocer 4 pautas y que cuando llegue el momento nos llamáis y os las decimos, 4 pautas para la facturación para que luego no podamos tener problemas en este sentido. Pero donde más problemas tenemos es en la justificación de los gastos en cuanto a lo que sería
la justificación de los pagos. Nos enviáis, siempre se dice lo mismo, orden de transferencia y extracto bancario de la factura, del pago de la factura. ¿Por qué? Porque el auditor tiene que ver cuándo se ha realizado ese pago y que el pago se ha realizado de forma efectiva. Y el concepto, el auditor tiene que ver que en el concepto de ese extracto, en el concepto de esa transferencia, tanto en la orden como en el justificante del cargo, del pago, se tiene que ver que ambos documentos coinciden y que son relativos a la factura que realmente se está haciendo el pago. Es decir, nos encontramos, y muchas veces no son errores vuestros, nos encontramos con extractos de entidades bancarias que lo que pone es traspaso. ¿Ve usted? Si yo le doy a un auditor un extracto bancario donde pone traspaso, evidentemente el auditor dice, ¿traspaso de qué? ¿No? ¿De qué factura? ¿De qué? Es decir, hay que ser también un poquito, estar pendiente de este tipo de cosas porque, bueno, si el extracto que nos da la entidad bancaria no es claro, pues nos vamos a la entidad bancaria y que nos emitan o un certificado o cualquier otro documento que ellos nos puedan dar que no sea un certificado, donde indique pues, el concepto que es del pago de la factura, que se realizó con fecha de valor en tal fecha y demás. Esto es lo que retrasa muchísimo más el pago de las ayudas. Y donde sois más reacios a darnos esta información. Nosotros no queremos saber para nada ni el saldo que tiene la empresa, ni los movimientos que tiene la empresa. Nosotros queremos saber ese documento. Es decir, que podéis coger el extracto, podéis borrar los saldos, podéis tachar los movimientos que queráis que no aparezcan, pero el extracto en cuestión tiene que aparecer, ¿vale? Y bueno, aquí os indica que puede ser por, si es por cheque bancario, qué es lo que hay que indicar, cómo justificarlo, si es por pagaré, si es, en fin, si es un confirming, bueno, pues ahí os indica las formas de pago y cómo justificarlo. Aquí viene lo de los extractos bancarios que os indicaba. Y bueno, luego las evidencias de los gastos. Lógicamente hay que aportar pantallazos, fotografías, lo que haya por ahí, que acredite realmente que la inversión se ha realizado. Bueno, estos son los proyectos subvencionables y tal. Quiero decir que veis que en este documento que está disponible ahí en la convocatoria, pues tenéis un resumen de todos los requisitos y de cómo hay que actuar, ¿no? Por mi parte, nada más en este sentido. A ver, voy a echar un vistazo al chat, a ver, me indica Juan. No generaría una factura porque los seguros no contienen valor añadido. Sería el contrato de póliza. A ver, este tipo de casos particulares habría que verlos bien. Normalmente, cuando se acredita de una manera coherente las cosas, no suelen haber problemas, ¿vale? Pero claro, en el caso de que me dice de que no se... nuestro seguro tiene el producto de ciberseguridad que no solo indemnizaría el caso del profit de una empresa y del tercero, instala a través de la empresa de ciberseguridad Hacking, un programa de prevención y control de ciberataques. Como tal, no generaría factura porque los seguros no contienen valor añadido. ¿Serviría el contrato de póliza para la presentación? Habría que verlo, ¿eh? En un caso muy concreto habría que verlo. No sabría yo decirte exactamente si es así o no. No sé si una póliza de seguro, porque al final es un producto a través de una póliza de seguro, sería subvencionable. Habría que estudiarlo, ¿eh?
¿Podría participar una empresa que participó en el programa TIC Cámara en 2018? Sí, es decir, todos los programas que nosotros presentamos son todos compatibles entre ellos. Todos son sujetos a minimis. Lo que hemos hablado de los 200.000 euros en los últimos 3 años o 100.000 euros en los últimos 3 años en el caso de transporte por carretera. Todos son compatibles, es decir, dentro de lo que hemos hablado de posterior al 31 de diciembre de 2015, ahí podéis ser beneficiarios de InnoCámara, de TIC Cámara, de ciberseguridad, de turismo, de sostenibilidad y de TIC-Agro, es decir, de todos. Lo que no podéis hacer es 2 veces del mismo, pero sí podéis acceder a ellos. A ver, creo que ya no hay más preguntitas, si no veo yo por aquí. Efectivamente, solamente 2 preguntas. La del caso de la póliza de seguro, pues incluso Juan María, creo que eres. Sí, Juan María, de MGS. Si quieres, pues me llamas por teléfono o me pasas tu contacto en un email y hablamos bien del tema, y si tenemos que hacer alguna consulta a Cámara de España, pues la hacemos, pero vemos más en concreto tu caso. Y en la segunda duda, pues está bastante clara, que sí, que se puede ser beneficiarios de ciberseguridad. Bueno, pues por mi parte nada más. Le voy a dar paso a Francisco Macías, de la empresa Soportec, una empresa referente en tema de ciberseguridad en Huelva, y que ya desde hace muchos años empezó a apostar en formarse, en formar a su empresa en ciberseguridad a un alto nivel, y bueno, eso está dando sus frutos porque realmente es un referente no solo local, sino a nivel nacional en temas de seguridad informática. Así que bueno, os dejo con él, que nos va a hacer seguro una presentación interesante para ver pues los riesgos que tenemos, cómo solucionarlos y cómo no caer en el empeño, ¿no? Así que bueno, os dejo con él y muchas gracias por vuestra asistencia, y ya sabéis que me tenéis aquí en la cámara 959 54 0126 o en informática@camarahuelva.com o ciberseguridad@camarahuelva.com. Así que, pues nada, suerte con las solicitudes, y os dejo con Francisco Macías. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Supongo que se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha y se te ve perfectamente. Perfecto. Bueno, primeramente saludar a todos los participantes, ¿no?, que están actualmente en esta videoconferencia. A muchos de ellos os conozco, ¿no? Luego, un saludo muy grande, tanto a los que conozco como a los que no conozco, por supuesto. Y vamos a echar un ratito, un poquito hablando de lo que es la ciberseguridad. El objetivo hoy no es más que un poquito concienciar en este uso y también ver qué es lo que está pasando. Para ello me voy a permitir compartir una presentación, el cual vamos a ir pasando diapositivas y vamos a ir charlando y hablando sobre ello. No lo voy a hacer muy extenso porque una ponencia de ciberseguridad, dependiendo del enfoque que se le dé y hacia qué punto nos queramos dirigir, podríamos llevarnos toda la mañana. Aquí vamos hasta un ratito, y sí es cierto de que este tipo de charlas, pues estoy habituado a hacerlo de forma presencial. A nivel de por lo que está pasando de la pandemia, pues nos vemos obligados a hacerlo bajo este sistema, y es muy frío el hablar y no tener contacto con la persona que te está viendo, ¿no? Luego, no sé si sería posible, Rafael, que si hay alguien que por algún motivo, para yo no estar atento del chat, ¿no?, que tú me interrumpas, me corte, le dé paso y que lo pregunte directamente, más que nada porque... Sí, no te preocupes, Pablo, yo estoy pendiente del chat y te voy indicando las cosas. Si me tienes que cortar... Vale. Si me tienes que cortar tantas veces como creas conveniente, me cortas, ¿vale? Vale. Vamos a intentar hacerlo lo más real posible, ¿no? Como si estuviésemos todos en la misma sala. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a pasar a esta presentación.
¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, pues empezamos. A ver, vamos a hacer una enunciación de lo que es la ciberseguridad en la pyme, ¿vale? Para ello, quizás nos deberíamos preguntar, o estas serían las preguntas típicas que nos tendríamos que hacer para ver la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, ¿está protegida la información que yo dispongo? ¿Son seguros los sistemas en las empresas sobre las que se aloja esa información? ¿O qué puedo hacer yo en el caso de que estas preguntas pues conlleve una reflexión de que tendría que hacer algo, ¿no? A ver, por la extensión de estas preguntas, cada una de ellas podría llevar una ponencia por sí sola. Nos vamos a centrar en la última, en qué puedo hacer yo. Y en ese qué puedo hacer yo, lo que vamos a ver a rasgos generales son estos puntos. Vamos a ver una breve introducción para situarnos. Vamos a ver qué tipos de ataques se están produciendo con más, digamos, habitualidad, ¿no? ¿Qué puntos débiles me encuentro cuando se auditan empresas o compañeros técnicos de mi empresa auditamos a nivel de vulnerabilidad en las empresas que nos encontramos? Y después vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que es la ciberseguridad en el teletrabajo, que hoy en día, como sabéis, no es una opción, sino una necesidad en muchos de los casos. Y por último, también vamos a ver lo que es el círculo de la seguridad, como le llamo yo, que son las claves para segurizar la empresa. A ver, esto lo vamos a ir pasando, lógicamente, punto por punto, pero no nos vamos a parar mucho porque el objetivo hoy no es echar la mañana, sino echar un ratito y tener una visión global de estos puntos. Luego empezamos. Mirad, voy a poner un solo vídeo que suelo poner en las ponencias que doy referente a ciberseguridad porque creo que es muy reflexivo y ahora me entenderéis. Yo solamente voy a recurrir a este vídeo en toda la ponencia, pero creo que es conveniente, aunque haya unos pequeños saltos, pero voy a conseguir lo que quiero, que es darle importancia a lo que es la información que manejamos. Esto, para situarnos, es un experimento que se hace en Bélgica, una entidad bancaria, donde pone un adivino en la puerta de una de sus entidades y las personas que van pasando por allí, pues le hacen una serie de preguntas. Si quieren, bueno, se le hace una pregunta, se le invita a que si quieren entrar para adivinarle su futuro y empieza a adivinarle su futuro. Ahora, si os parece, hablamos. Dura nada, 2 minutos. Este vídeo es público, está en internet, lo podéis ver. Incluso si alguna vez visitáis mi ponencia, es posible que lo hayáis visto incluso ya. Pero bueno, para aquel que no lo haya visto, ahí va. ¿Vale? Se le empieza a decir a las personas si quieren acceder dentro para hacerle la entrevista. Bueno, en esta entrevista lo que es el adivino, ¿no? Este es el primero, segundo. Le empieza a adivinar cuestiones que le preguntan. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet zo mensen. Maison rouge, balcón, blanc. Damos un pasito más y entramos ya en algo más comprometido, como que son cuentas bancarias. Ik zie transacties. Kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Le adivina el número de la tarjeta. 200 euros aan alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. Dinero que se ha gastado en el último mes. 8. Otro número de tarjeta. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 790.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Ja, dat is het. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Oh my god. Oh man. Video eng.
Bueno, este vídeo lo pongo por una sencilla razón, ¿no? Para hacer la reflexión de que lo más importante que tiene una empresa, a ver, lo primordial, el personal, lógicamente eso es lo más importante que tiene, pero inmediatamente después la información. Si esa información es tan vital para nosotros, tenemos que ser conscientes que todo lo que se publique en Internet es imborrable. Repito, todo lo que se publica en Internet es imborrable. Es decir, esto que estamos viendo no es más que información que se ha publicado y que a su vez ha dado lugar a que el delincuente tenga un interés para seguir investigando y tirando del hilo a nivel de ingeniería social o a nivel de vulnerabilidades. Pero todo nace desde esa información que se publica. Luego, y no me he vuelto loco, lo que quiero es que quede constancia y que quede como la primera píldora informativa que nos deberíamos guardar, y es que no tenemos posibilidad de borrar nada de lo que está publicado. ¿Vale? Eso es muy importante el concebirlo, porque a partir de ahí podremos, digamos, estructurar nuestra seguridad. Pero tenemos que ser conscientes cada vez que publiquemos o subamos algo en Internet, el cuidado que eso con el que tenemos que tratarlo. ¿Vale? Si con este vídeo se ha conseguido trasladar ese concepto que he repetido 3 veces, me daré satisfecho, ¿no? Que es el objetivo del vídeo. Bien, como introducción, deciros que, lógicamente, al estar interconectados todos, porque tenemos que saber de que una red informática no es más que una conexión de equipos, pero Internet es la red de redes, es decir, nos conectamos todos. Y además, en los tiempos que corren, más que nunca. ¿Por qué? Porque requerimos al teletrabajo, requerimos a la movilidad y requerimos aplicaciones que cada vez más están fuera de nuestras empresas. Entonces, necesitamos estar en Internet. De hecho, creo que hoy en día, no sé, pero estoy convencido, si no, no podríamos hacerlo, todos tenemos Internet. No solamente en nuestras empresas, sino en nuestras casas. Y accedemos a cualquier establecimiento y tenemos una conexión a Internet. Luego, estamos todos interconectados. Al estar interconectados entra un factor nuevo, que es la ciberdelincuencia, sobre la cual tenemos que convivir con ella. No podemos luchar en el aspecto de que esto es imborrable, es decir, incluso a nivel de seguridad, no podemos decir nada en el ámbito de, oye, no, si te monto esto y hacemos esto, ya estamos seguros 100%. Quien diga eso miente. Podremos minimizar los riesgos y podremos conseguir que con una serie de acciones y de concienciación pues podamos actuar en la red mucho más seguro y no comprometamos a nuestra empresa de una manera mucho más abierta, ¿no? Pero que en cierta medida la ciberdelincuencia va a estar presente con nosotros durante todos estos tiempos y es inevitable. Es como la delincuencia en la calle. Al final esto es movernos en ese mundo virtual. En ese término, pues nada más que deciros de que existen numerosas publicaciones hoy en día en revistas de tirada nacional e internacional, y yo incluso haría una reflexión así en voz alta con todos vosotros y vosotras, ¿no? Y es que si prestáis atención, no digo ni una semana, ni un mes, ni dos días, sino ni un solo día habrá, y me arriesgo a decirlo así, tal como estoy diciendo, una noticia, o en prensa, o en radio, o en televisión, relacionado con la ciberseguridad o ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque están tan presentes que de una manera o de otra nos afecta. De hecho, antes Daniel en la presentación, ¿no? Indicaba efectivamente lo que se hizo público el martes, el lunes por la tarde se empezó a ver los efectos, ¿no? De que había ordenadores de teletrabajo, del SEPE, de personal que estaba fuera, que no estaban funcionando del todo bien. Al día siguiente no es que funcionasen bien, es que estaban bloqueados. Y ahora mismo, no sé si lo sabréis, supongo que sí, pues al día de hoy, pues todos los sistemas están caídos. Si alguien quiere dar una alta en el trabajo, no puede. Si alguien quiere dar una formación a través de la bonificación, no puede. Se está atendiendo a las personas con papel y bolígrafo. Y esto no es más de lo que estamos hablando hoy, de lo que es la ciberdelincuencia. Bien. En esa línea vamos a ver 2 tipos de ataques, o mejor dicho, dónde englobar los ataques, en qué módulos podemos englobar. Pues a rasgos generales hay 2 tipos de ataques. Están los ataques dirigidos y los ataques, como veremos más adelante, broadcast, que son los ataques de borrado. Los ataques dirigidos son los que van hacia ti. Sinceramente, estos no son los ataques habituales, aunque cada vez más se están produciendo más ataques dirigidos. Pero sí es cierto que los que más se producen son los ataques broadcast.
En esto hay una reflexión que muchos empresarios hacen, o personal de empresa, o responsables de tener la visión de que, bueno, ellos no son objetivos. Luego, ¿por qué van ahí a ellos? Con todas las empresas demás que hay. Esto no funciona así. Esto funciona de que cuando estamos dentro de esa red, somos parte del eslabón de la cadena que forma la red informática que se denomina Internet. Luego, como parte de él, en cualquier momento puedo ser atacado. Sin conocernos. Porque el ataque broadcast, el ataque de barrido, por decirlo en español, no se basa en ir a por ti. Se basa precisamente eso, en hacer un barrido de un rango de IP con una vulnerabilidad en concreto y sobre ella, digamos, después te localizan. Le he dado a un enlace web en donde esto es público. Este es el gran problema o ventaja que tiene Internet, que lo tenemos todo a mano, pero también tenemos a mano lo malo. En el aspecto de que esta página que estáis viendo, por ejemplo, es una página donde se publican las vulnerabilidades existentes de los sistemas. Pero fijaros qué curioso, lo catalogan hasta top 50. Esto es como si estuviésemos en un top, ¿sabes? Entonces, el ciberdelincuente se alimenta de este tipo de herramientas. Al igual que... Perdón, un momentito. Al igual que ve esas vulnerabilidades, ellos no utilizan el típico buscador de Google, o mejor dicho, no lo utilizan para hacer el daño. Ellos utilizan otro tipo de buscadores, como puede ser el SODAN, el que estoy abriendo ahora mismo, en el cual pues, tú introduces la vulnerabilidad o una secuencia de código para llegar a tal fin y puedes llegar incluso a ver, digamos, en dónde están esos ordenadores con esa vulnerabilidad para poder atacarlo. Es decir, lo que quiero hacer ver simplemente con esta mención de aplicaciones es que tienen en sus manos aplicaciones que se lo hacen más fácil. Entonces, claro, para ellos y con el conocimiento que tienen, es muy fácil llegar a nosotros. Pero no han llegado porque sepamos quién somos, han llegado por la vulnerabilidad en sí. Por poner un ejemplo muy trivial, se podrían poner otros muchos, todo aquel que tenga un Windows XP, nada más que tiene que poner en internet cómo atacar un Windows XP y existen tutoriales para poder verlo. Pues si en esa secuencia de ataque entra la IP mía, pues si yo tengo un XP y la programación del ataque lo he hecho para ese XP, pues podrían llegar a mí, por ejemplo. O en un terminal server que tengamos para una conexión remota, a un escritorio remoto, también podrían llegar porque existen vulnerabilidades. Todo esto vuelvo a invitaros a poner directamente en Google cómo atacar una conexión remota a través de terminal server o una conexión escritorio y podréis ver los resultados y os quedaréis, digamos, alucinados en el aspecto de decir, coño, tan fácil es. A ver, si es verdad que requiere unos requerimientos técnicos, pero está al alcance de cualquiera. Bien, por seguir avanzando en la línea, ya hemos visto los dos bloques principales de ataque, ¿no? Dirigido y no dirigido. Ahora bien, el phishing pues, puede ir dirigido o en este caso a nivel de ataque broadcast, ¿no? Es decir, de barrido. Pero ya vamos a entrar en conceptos muy básicos. Por tiempo no nos vamos a alargar en enumerarlos todos porque nos podríamos llevar toda la mañana. Quizás me voy a basar en los dos, digamos, por decirlo de alguna manera, más habituales y que más resonancia ha tenido en las empresas. El phishing es una técnica muy utilizada que no es más que suplantar la identidad de una entidad o incluso de una persona. ¿Quién no ha recibido un correo del típico bancario en el cual pues, nos indica que por motivos de seguridad, nunca mejor dicho, por motivos de seguridad, pues se requiere cambiar nuestra contraseña y para eso nos indica pues el pinchar en un sitio, ¿no? Actualizar aquí, como estáis viendo, ¿no? Pues cuando se da, te desvía a la página oficial de la Caixa, que no es oficial, por cierto, luego está mal dicho por mi parte, te envía a una página que suplanta la identidad de la Caixa, en la cual la forma de verlo es muy fácil. De hecho, supongo que todos lo sabéis, y si hay alguien que no lo sepa, pues en la parte superior donde se indica la dirección se puede ver ya la procedencia a donde me está dirigiendo, ¿vale? Pero hay muchas páginas muy conseguidas, porque de hecho hay incluso programas que te duplican páginas. Es decir, que vuelvo a insistir, tienen herramientas a sus manos. Y lo que hacen es que cuando tú pinchas en ese enlace, te dirige a esta página, que no es la página de la Caixa, y cuando tú introduces el usuario y la contraseña, se la han mandado al servidor donde ellos tienen ubicado esta página, que no es la Caixa. Muchas de ellas, para evitar que nos demos cuenta, automáticamente en ese envío de información vuelven a cargar la página y ya sí cargan la página de la Caixa. Con idea de que si por el día a día, por la carga de trabajo, por todas estas cosas que nos conlleva, de que nos consume el tiempo y no hemos prestado atención y ya al darte cuenta de que no has introducido bien
pues ahora se te ocurre y dices, uy, a ver si estoy metiéndome en un sitio, y cuando tú miras dices, hostia, no, en la página de la Caixa. Y cuando lo introduces ahora, ya sí te deja acceder, pero ya le has dado la contraseña al otro. Y a lo mejor tú te quedas tan tranquilo y dices, no, pues me habré confundido antes. No estás confundido antes también lo has puesto bien, pero no era la página oficial de la Caixa, era un phishing. Luego, esto se puede trasladar a cualquier entorno que sea web. Hemos hablado de la Caixa por poner un ejemplo representativo, pero puede ser cualquier otro banco, cualquier otra entidad, cualquier otra organización o organismo o cualquier persona, como podemos ver aquí. Aquí se suplanta la identidad, que al final un phishing no es más que una suplantación de identidad, ¿vale? En la cual, pues no se requiere en este caso un enlace web, se requiere un archivo adjunto. Es decir, la típico correo que seguro habréis recibido en algún momento de una empresa que no conocéis diciendo de que se ha emitido esta factura, que por favor, no sé, le tenéis que pagar, o por el contrario, de que nos quieren hacer efectivo el pago de esta factura que le hemos enviado y a lo mejor la persona que está detrás de la pantalla no ha caído en, primero, visualizar su procedencia, aunque muchas veces está muy bien hecho. Luego aquí habría que aplicar también el sentido común y, sobre todo, el ver no la procedencia solamente aquí, sino, perdón, no la procedencia solamente aquí, sino también la lógica del correo. Si yo estoy esperando un correo de una persona que me tiene que mandar una factura, pues es algo que el sentido común aplicado, pues lógico, ¿no? Aún así, si en ese correo detecto de que la forma de escribirme no es la habitual o que la cuenta de pago me está indicando que es otra o cualquier cosa rara, el sentido común ya me hace dudar. Pues cojo el teléfono, lo levanto, lo llamo y le pregunto, oye, tú me has mandado un correo en esto, es que hay un archivo y la verdad, no te voy a mentir, no me atrevo a tocarlo, ¿vale? Aunque haya otros muchos sistemas o medios que podamos utilizar para detectar si hay algo detrás, vuelvo a insistir, muy importante somos nosotros, luego apliquemos el sentido común, ¿vale? Esto es lo que tiene el hacerlo de esta manera. No veo a nadie ahora mismo y espero que todo vaya bien, ¿vale? Sigo con la ponencia y vuelvo a insistir, si alguien tiene algo, nada más que lo tiene que preguntar. Bien, en esa línea vamos a dar un pasito más. ¿Qué otros tipos de ataques existen? Nos vamos a quedar en este, ¿eh? No vamos a seguir viendo ataques, aunque ahora los enunciemos, pero el objetivo de esta ponencia es tener una pequeña visión de los diferentes elementos que entran en juego, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la identificación de los ataques. El ransomware. ¿Qué es el ransomware? O el CryptoLock. Al final son aplicaciones que, como la vida misma, utilizan un efecto malicioso para poder apropiarse económicamente de nuestros fondos. En este caso, ¿qué es lo que hace? Un secuestro, pero en vez de ser real, es un secuestro virtual. Te secuestran la información y te piden dinero a cambio. Mirad, esto está a la orden del día y a lo mejor incluso algunos de vosotros o vosotras la habréis sufrido. Como se suele decir, hace no mucho tiempo, y cuando digo no mucho tiempo es porque nosotros como empresa llevamos bastantes años dedicados al tema de ciberseguridad, tenemos personal cualificado, estamos dentro de las asociaciones nacionales. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque hace no mucho tiempo las personas que venían a nuestra empresa para que le hiciésemos auditorías de seguridad, de vulnerabilidad o incluso le protegiésemos su sistema, venían porque había tenido un problema de seguridad. Es decir, no venían por otra cosa, ya venían con el porrazo dado, como yo digo. ¿Qué pasa? Ante esa situación, hay situaciones que se pueden corregir, hay situaciones que se pueden mejorar y hay otras situaciones que te quedas como estás. No puedes hacer más, porque la seguridad tiene que ser de una forma preventiva, no puede ser a posteriori, o mejor dicho, siempre es buena tenerla y a posteriori también, pero como realmente es efectiva es siendo antes de. ¿Por qué digo esto? Porque al día de hoy ya, gracias a Dios, eso no pasa. Hay muchas empresas que son conscientes que al estar dentro de esa red, digamos, tecnológica, tenemos que poner medidas de seguridad. Pero igual como las pongo en mi casa. Además es curioso, ¿no? En mi casa, ¿quién no va a tener una puerta con unas ciertas condiciones de seguridad? ¿Quién no va a tener una reja en el sitio donde hay una ventana? Es decir, es sentido común. Tú proteges tu bien, que como ese no hay ninguno, que es tu familia. Pero no nos olvidemos que tu empresa al final te permite poder, digamos, vivir. Luego, ¿por qué no la protegemos? Y la empresa no consiste en protegerla contra un tío que te vaya a hacer un buitrón, sino proteger tu información, que como hemos dicho al principio de la ponencia, después del personal es lo más importante. Esa información no solamente nos hace un efecto de parar nuestro sistema, sino también nos hace un efecto muy grande de marca, porque un problema de seguridad con mi información compromete a mis clientes. Y hay una ley detrás, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que también, digamos, por decirlo de alguna manera, actuaría de oficio. Luego, no nos olvidemos,
la ciberseguridad es un elemento fundamental en nuestras empresas. De hecho, hoy en día, yo siempre digo lo mismo. Si no tenemos medidas de seguridad, es cuestión de tiempo. Teniéndola, es cuestión de tiempo, imaginaros si no la tenemos. Porque tenemos que minimizar esos riesgos. Pero bueno, para no desviarme un poco de la ponencia, el ransomware, como decía, es una encriptación de datos. Y en esto, que supongo que algunos habréis visto, ¿no?, que va en esta línea, ¿no?, de que hay diferentes presentaciones. Esta es una de ellas, ¿eh? No quiere decir de que otra presentación diferente no sea un ransomware, porque también lo son. Pero bueno, esta es una muy habitual. Hay una reflexión que me hace siempre el cliente, ¿no? Porque ya les digo, esto está al orden del día. Dicen, pero bueno, Francisco, vamos a ver. Y yo, ¿qué garantía tengo de si pago, me devuelvan la información? Si somos honestos y le somos sinceros al cliente, no le podemos mentir. Y así es como hay que actuar bajo el punto de vista, o como hacemos nosotros, ¿no? Y hay que decirle la verdad, ninguna, pero ninguna. El que te pida 300, te pida 3.000 euros y tú los pagues o los dejes de pagar, no hay ninguno. Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué haría si pago o no pago? Yo lo tendría clarísimo. Y es no pagar. Porque el pagar es alimentar a que lo siga haciendo. Pero ojo, esto es muy fácil decirlo desde la perspectiva en la que no eres tú la que han comprometido tu información. Porque si resulta que yo como empresa tengo toda mi información comprometida, porque incluso las copias de seguridad, porque he utilizado un sistema no coherente, o han fallado, o simplemente lo tenía de una forma lineal, en la cual también la han encriptado, y lo tengo todo perdido, dime tú a mí que no pague. Es que no me queda otra. O pago o cierro. Porque cómo funciono, y mi gestión de cobro, y mis remesas, y mis clientes, mis proveedores, mis presupuestos, mis facturas, mi almacén, mis pedidos, es decir, lo perdería todo, tendré que pagar. Pero que sepamos que el pagar o no pagar no es garantía de nada. Sí es cierto que en todos estos años que llevo de experiencia no ha habido ni un solo caso, en mi caso, en mi empresa, como soporté, ¿no?, gestionando la ciberseguridad de empresas, y que se han tenido que pagar en muchos casos de estos por situaciones que o cerraban o no había otra opción. No ha habido ni un solo caso en el cual no hayan devuelto la información. Aparte, es lógico, porque si no, ¿qué negocio, no? Es decir, para ello tú eres un buen cliente si pagas. Y te garantizo que van a intentar por todos los medios que vuelvas a pagar otra vez pasado un tiempo. Igual te dejan recuperarte y te vuelven a atacar. Si tienes la información y tu vulnerabilidad sigue estando presente y no la tapas, pues cuestión de tiempo, otra vez te van a volver a atacar. Y como cliente bueno te van a volver a visitar. Entonces, sí es cierto que también tengo que decir de que ha habido compañeros míos de profesión donde me han dicho de que ha habido clientes suyos que pagando no se lo han devuelto. Pues es posible porque vuelvo a insistir, estás en manos de. Si es verdad de que en mi caso en particular, no. Pero sea de una manera o de otra, lo que tenemos que intentar evitar es que esto no nos llegue. Ya hoy en día hay mecanismos y hay software y hay aplicaciones y bueno, y hay otros muchos medios en los cuales pues se puede minimizar bastante lo que es la encriptación de datos, porque ya no se actúa solamente sobre bases de datos de virus, ¿no?, lo que se llaman firmas, sino que se actúa muchas veces a nivel de comportamiento. Entonces hay comportamientos anómalos como podría ser una encriptación de datos masivos de muchos archivos en muy poco tiempo. Ante esos comportamientos se pueden llegar a paralizar acciones como estas, ¿no? Gracias a Dios también seguimos evolucionando en la defensa, aunque para no mentiros y siendo honesto y sincero, aunque me cueste trabajo decirlo, siempre van un pasito por delante, siempre, ¿vale? Bien, seguimos. En esa línea hay dos tipos de ataques que ni siquiera voy a pararme ahora a presentar porque no es el objetivo de la ponencia, pero bueno, los pongo aquí simplemente para que se sepan, ¿de acuerdo? En esta línea me gusta pararme en este punto que creo que es muy importante para lo que es la organización de una empresa. A ver, se suele decir, y ese es el titular, el cual quiero representar en esta presentación, esta diapositiva, ¿no?, que la seguridad es tan importante o tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. A ver, si no conseguimos que nuestra empresa, el personal, se sienta partícipe de la seguridad, siempre vamos a tener amenazas por todos lados, por mucha seguridad y mucha inversión que haga la empresa. Es decir, nosotros al día de hoy hay muchas empresas que concienciamos, no solamente a través de este tipo de ponencia, porque esta es una ponencia simplemente algo más visual. Normalmente las ponencias de concienciación se personalizan, se estudia la empresa, el perfil de las personas que forman la empresa, las aplicaciones que utilizan
y los hábitos que tienen. Y a partir de ahí se construye, digamos, esa concienciación en la que se suele dar incluso de forma continua, todos los años a la empresa, como el que tiene su prevención de riesgos laborales, pues recibe formación de este tipo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la seguridad, yo diría más, empieza y termina en el personal de la empresa. Voy a hacer una reflexión que vamos a entender todos, porque nos vamos a trasladar a algo que lo vemos más cercano, que es nuestra casa, nuestra familia, ¿no? Es decir, yo llego a mi casa y monto un sistema de videovigilancia. Monto unas cámaras, todo perfecto. Pero es que no me quedo ahí. Me han montado unos perimetrales, porque tengo una pequeña parcela y monto unos perimetrales por si se salta. Perfecto. Pero también voy a montar unos sensores y unos detectores de abrir puertas y de rejas, bueno, de rejas, de ventanas, ¿no? Es decir, lo monto todo lo que hay en el mercado lo monto. Y además, lo mejor de lo mejor. Perfecto, hasta ahí de acuerdo. Y ahora resulta, cuando me voy, dejo la llave con el mando para desactivar la alarma colgado en la cerradura, porque no me he dado cuenta. ¿Quién ha fallado? ¿El sistema? No. Ha fallado el personal, la persona, porque somos humanos. Pues igual, si lo traslado a este nivel de ciberseguridad, a lo que es la parte tecnológica, pasa exactamente igual. De nada vale que yo monte todos los sistemas que tenga que montar si después le abro la puerta para que entre el ciberdelincuente. Porque, ojo, muchas veces el ciberdelincuente no nos roban, como nos dicen. Es que me han robado. No, me han robado. Tú se la has dado, que lógicamente no queriendo. Te han engañado, pero se la has dado tú. No te han robado nada. Él te ha pedido y tú se la has dado. Luego van a ponérselo difícil. No se lo pongamos tan fácil, ¿vale? Tal la reflexión que me gusta hacer, que termina como he empezado antes, haciendo hincapié en que nos tenemos que considerar todos como parte de la seguridad de mi empresa. Y para eso tendré que conocer los efectos de la ciberseguridad y qué puedo aportar yo. Por eso la pregunta inicial de ¿y qué puedo hacer yo? Pues ahora lo vamos a ver a continuación de esta diapositiva. ¿Todo bien, Rafael? ¿Hay algo que resaltar? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Está gustando mucho al personal, le parece muy interesante. Y si hay una pregunta, en el caso de, de Juan Carlos, que nos pregunta ¿qué debemos de hacer a nivel informativo en caso de que tengamos un CryptoLocker? A nivel, se refiere a nivel de RGPD, ¿a quién deben de informar? ¿Cómo deben de proceder? A ver, os comento siempre de la perspectiva que yo tengo y no siendo experto en la materia a nivel de protección de datos. Dentro de mi empresa, en este caso, si hay una persona que es Eleuterio, que me podría apoyar en este caso, pero me adelanto a dar respuesta. A ver, lo que sí sé es que cuando hay una incidencia de seguridad, sea un CryptoLocker, sea del tipo que sea, en el que podamos percibir que se ven comprometidos información de terceros, en las cuales pueda conllevar algún tipo de problema de esa información de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que es comunicarlo a la agencia de protección de datos y además existe un máximo de tiempo, que son 72 horas si no recuerdo mal, ¿vale? En ese tiempo nuestra obligación es comunicarlo. Yo siempre a todas las empresas les digo siempre lo mismo. A ver, la comunicación hay que hacerla y es de carácter obligatorio. Esto no es opcional, no es decir, pues mira, no. ¿La reflexión cuál es? Pues si no lo comunico no se entera. Bueno, esto es como todo. Tú te saltas un semáforo y a lo mejor no se ha enterado nadie. O sí, no lo sé. Ya te llegará la multa y, lógicamente, después las consecuencias serán mayores que siempre que lo comuniques antes, ¿no? Pero siempre hay algo muy importante y es la siguiente. A ver, la agencia de protección de datos no exime de responsabilidad a la empresa en el aspecto del no conocimiento de la norma. Me explico. La empresa, la ley dice que tiene que preocuparse ella por segurizar los datos de su empresa y que tome las medidas preventivas coherentes y lógicas en base a la organización que tenga para proteger esos datos. Si yo no tengo ningún antivirus, tengo un Windows XP y tengo un montón de vulnerabilidades reconocidas y no solucionables por mi parte y tengo una incidencia de seguridad y la agencia toma medidas al respecto y detecta en esas medidas activas que la empresa debería tener y no tiene, en esa conciencia de su personal para proteger como otra medida activa y tampoco la tiene, que esas vulnerabilidades existen y la empresa, si es consciente o no es consciente, no la exime, pero sí es cierto de que toma medidas y no las ha tomado, pues lógicamente la represalia va a ser mucho mayor que si ese análisis de riesgo estuviese correctamente ejecutado a nivel de protección, tuviese. Es decir, a mí lo que es la agencia de protección de datos, lo que no me puede exigir es como si un guardia civil me parase. Perdona por la reflexión, pero lo vamos a entender rápidamente. A mí la Guardia Civil,
si me para, no me puede decir, usted a partir de ahora no puede tener ningún accidente. Porque yo a la Guardia Civil, ¿qué le diría? Digo, mire usted, es que no depende de mí, depende del que venga de frente. Si él invade mi carril o hace cualquier otra acción que me compromete, yo tendré un accidente y no será culpa mía. Yo a la Guardia Civil, o mejor dicho, la Guardia Civil lo que sí me podrá decir, que en caso de accidente y me haga las pruebas, no haya consumido droga, no haya consumido alcohol, tenga la ITV pasada y lleve mi DNI al corriente. No sé si me he conseguido explicar. Si esto lo traslado a lo que estamos hablando, a mí la Agencia de Protección de Datos ante una incidencia de seguridad no me tiene por qué sancionar si tengo las cosas bien. Pero claro, si una vez que he tenido esa incidencia de seguridad o ese accidente, resulta de que la agencia, actuando de oficio porque se ven comprometida empresa y lo denuncian, o simplemente con la infraestructura que tiene, detectan algún efecto que se está, digamos, divulgando por la red, que ven el origen y van hacia mí, si ellos ven que yo no tengo medidas activas coherentes con esa protección que debo tener, por supuesto que van a actuar. Y van a actuar con una mano que quien conozca la Agencia de Protección de Datos sabe de lo que estamos hablando. ¿Vale? No sé si vale con la respuesta que he dado, Rafael, o el compañero queda... y si no, si quiere ampliarla y hay algo que a mí se me escape, estoy dispuesto a después devolver la respuesta en otra línea si lo considerase oportuna por parte de un experto en protección de datos. Pero ya adelanto que todo lo que he dicho yo creo que puede ir en la línea de la respuesta a la pregunta que me ha hecho. Yo creo que sí, que queda perfectamente contestado. No hay más preguntas, Paco. No sé si tú tienes... Sigo entonces, ¿verdad? Sí. Perfecto. En esta línea, comentaros también los puntos débiles de las pymes. Aquí he pasado un poquito la mano rápida porque llevamos ya unos 30 minutos y nos queda muy poquito tiempo para lo que quiero ver. Pero a rasgos generales, bueno, esto lo voy a pasar de muy pasada, no me voy a parar, pero los puntos débiles que nos encontramos son... Paco, perdona, hay un par de preguntillas más. Vale. No sé si quieres contestarla ahora por hacer esto un poquito más dinámico. Me da igual, sí, me parece perfecto. Mira, Ana nos pregunta si todos los sistemas operativos tienen la misma seguridad, si algunos son más seguros que otros. Y Pablo Borrero nos pregunta cómo crees que sería mejor forma de ir concienciando a los empleados de la importancia de la seguridad. Bien, respondiendo a Ana, lo primero es decir de que todos los sistemas, sean los que sean, son vulnerables. Son vulnerables. Para eso están las actualizaciones. Y de hecho, cuando un programa empieza a tener éxito y es muy conocido, es más llamativo para atacar. El caso más claro lo tenemos con Zoom. Zoom es una aplicación estable y muy segura. Pero sí es cierto que, como todo, cuando empezó la pandemia, se empezó a sonar mucho y actuaron los ciberdelincuentes sobre ella. ¿Eso significa que Zoom no se tenga que utilizar? Para nada. Yo lo utilizo en mi organización y muchas empresas lo utilizamos. Es igual de seguro como cualquier otro sistema. Pero lo que quiero hacer ver de que esas vulnerabilidades se explotan y a continuación se buscan soluciones a través de actualizaciones. Ese es el día a día. Ahí el problema radicaría en un day zero, que es cuando se denomina que la vulnerabilidad ha salido, todavía no ha salido el parche, pues entonces esos días sí está vulnerable el sistema y ahí sí es conveniente paralizarlo, como decía en su día pasó con Zoom, ¿no? Se paran esos días, sale una actualización, la vuelve a actualizar y se acabó. Ahora bien, hay sistemas, Ana, que aunque queramos, esa solución no existe. Por ejemplo, he hablado de uno de ellos, que es el Windows XP, y el Windows 7, pues ya está, ¿vale? Son sistemas que ya se dejan morir. Y cuando digo que se dejan morir, no me refiero a que no funcionen. Funcionan como el primer día. Pero ya no hay actualizaciones para las vulnerabilidades que han sido conocidas y publicadas en Internet. Entonces, yo siempre recomiendo de que si queremos medir esa seguridad, tengamos los sistemas actualizados. ¿Por qué? Porque si tengo un Windows XP en mi casa, por mucha protección que ponga, voy a tener una puerta abierta siempre. Segura siempre. Entonces, o quito el Windows XP o asumo ese rango de seguridad que ya tengo, que en este caso es una vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, a la pregunta tuya, si hay sistemas más o menos seguros, yo diría de que todos son igual de seguros o inseguros hasta que no se actualizan. O mejor dicho, hasta que se actualizan. ¿Vale? Hay muchas personas que dicen, no, Apple es seguro. Deja Microsoft y Apple. A ver, yo no soy un defensor ni de uno ni de otro, pero Apple tampoco es seguro. Lo que pasa que es sentido común. Si yo soy un ciberdelincuente, voy a atacar. Hay más ataques en Microsoft, pero no porque sea más inseguro, sino porque al haber más usuarios, yo como ciberdelincuente voy a donde más hay, que es donde más puedo ganar dinero.
Porque si mi ganancia va en porcentaje de los ataques que yo hago, pues siempre el porcentaje será más llamativo sobre un número de usuarios mayor que menor. Pero que Apple es tan inseguro o seguro como Microsoft. Es una forma de hablar. Porque si nos movemos por directrices de estadística, es mucho más seguro Apple, pero también tiene mucho menos usuarios. Es a lo que me refiero, ¿vale? Pero el concepto de la seguridad es muy relativo en base a lo que estamos hablando, de que siempre vamos un pasito por delante y sale algo, tapamos, sale algo, tapamos, sale algo, tapamos. Así vamos funcionando, ¿vale? Eso con referente a Ana. No sé si ha sido suficiente la respuesta y si no, pues ya me indica si tengo que documentar algo más. Y con referente a Pablo, creo que comentaba algo a nivel de concienciación. A ver. Sí, nos indicaba que cómo crees que sería la mejor forma de ir concienciando a los empleados por el tema de seguridad informática. A ver, nosotros cuando una empresa nos contrata para este tipo de servicios, que son muchas, por cierto, ¿no?, en este ámbito, porque cada vez más es necesario en las empresas, ya no solamente por la protección pura de la empresa, sino porque es una de las medidas activas recomendables que tenga una empresa ante esa agencia de protección de datos. Luego, ya es una medida que ante una incidencia de seguridad puedo documentar y puedo decir que tengo. En esa línea, ¿qué es lo que quiero decir? De que nosotros siempre lo que hacemos, siempre, a ver, para no mentir, habrá casos y casos, ¿no? Pero en un porcentaje muy alto lo que hacemos es un estudio de la empresa. Vemos las aplicaciones que usan, vemos el personal que la componen y a partir de ahí enfocamos hacia dónde tenemos que concienciar. Lo mismo concienciar a una empresa, aunque haya temas muy triviales, muy básicos que son comunes a todo, pero después hay una personalización en base al uso que se le haga de esos aplicativos por parte de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa concienciación siempre tiene que vivir la línea de hacer ver lo que he mostrado o he intentado decir en el eslabón tan débil de la cadena, el hacer ver de que ellos son parte de la seguridad. Y además también se le hace firmar un documento porque no hay que hacerle ver también que hay una ley por detrás de todo esto, que es la Ley de Protección de Datos, en la cual, pues bueno, al igual que cuando tú eres albañil o te subes a un tal sitio y tienes que llevar un casco y estás obligado por ese tipo de historia, pues si tú vas a trabajar con un ordenador, no vas a llevar un casco, lógicamente, ni vas a llevar un traje, una bota de cuero para si se te cae algo, una bota preparada para protegerte, ¿no? Pero sí vas a tener que usar unos conocimientos que esas son pues esas botas o esos cascos, que es la concienciación. Entonces, a la reflexión que estoy haciendo en base a la pregunta a Pablo, yo me quedaría con personalizar esa formación de concienciación y orientarla siempre desde el punto de vista de que somos parte de la seguridad y que hay una ley que nos obliga a ese cumplimiento y que una parte de esa ley nos dice que nuestro personal tiene que estar preparado para dar respuesta a incidencias de seguridad básicas. No pretendemos que seamos expertos, pero hombre, si recibo un correo, tendré que saber cómo actuar si el correo lleva un archivo adjunto o si lleva un enlace web o si viene de un banco. Las tres cosas esas tendré que saberlas. Y al mismo tiempo cómo identificar un phishing o cómo detectar incidencias que se están pasando habitualmente, ¿vale? No sé si, Rafa, si hay alguna más. No veo por aquí más preguntas. No. Seguimos. Voy a coger un poquito más del tiempo que tengo, partiendo que después había preguntas y respuestas, pues como lo estamos haciendo en conjunto, no voy a alargarme mucho más, voy a seguir pasando esto de largo, pero bueno, por lo menos para poder llegar al tema del teletrabajo y a lo que es la seguridad de la empresa, ¿vale? Que ahí sí voy a echar 5 o 10 minutillos. Luego, sabiendo además el tiempo que llevo, que no me queda mucho más, voy a pasarte corriendo los puntos débiles y me voy a ir a esos 2 puntos. Pero como puntos débiles, y esto sí lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Pero por lo menos para que se vea situaciones que nos encontramos en empresa, ¿vale? A ver, lo que es la formación, la concienciación, fundamental. Este es el primer punto débil. Es la falta de conocimiento. Y esos conocimientos se adquieren con empresas, y ya no hablo a modo personal, sino hay otros compañeros aquí en Huelva que lo hacen muy bien y que están preparados para ello y pueden concienciar a estos niveles. Lo que sí yo diría que se basara en una empresa que no solamente se dedicase al mantenimiento de equipo, sino que también tuviese esa visión de ciberseguridad y que tuviese dentro de su personal cualificado para ello, para ver esa visión diferente y no el típico mantenimiento. Es como el que va al médico. Tú puedes ir al médico de cabecera, pero si te duele el corazón, prefiero ir a un cardiólogo. Pues aquí es donde yo quiero hacer esa extensión de intentar un poco personalizar el servicio, ¿vale? En esa personalización, por decirlo de alguna manera, vamos a ver estos puntos débiles, ¿no? Está la concienciación del personal. Otro de los puntos fundamentales es lo que ya hemos hablado indirectamente en estos momentos, ¿no? Que en los correos, que está basado en la concienciación también, porque estos correos lo que pretenden es engañarnos. Daros cuenta que el ciberdelincuente, para hacernos daño en estos casos, necesita de nuestra colaboración.
Si no tiene nuestra colaboración, no va a llegar donde quiere. Entonces, hay que ponérselo difícil. O al menos, no ponérselo tan fácil. ¿Vale? Entonces, este es un punto a tener muy en cuenta. Lógicamente, en esos cursos que nosotros damos, pues aquí ya explicamos ejemplos reales sobre dónde va el ciberdelincuente y qué hay que tener en cuenta en una cuenta de correo cuando la recibimos para actuar o no actuar sobre él. Porque hay cuentas de correo de mucha índole y cada uno requiere una actuación diferente. En esa línea, todos los puntos débiles que nos encontramos son las contraseñas. Tenemos que ser conscientes de que las contraseñas son intransferibles. O, pues bueno, yo hago auditorías de empresas que todavía llego y me encuentro con un POSIT amarillo pegado en el lomo del monitor con la contraseña puesta. Y yo digo, bueno, esto lo haría él con su cuenta bancaria y lo pondría ahí al lado y decir, mira, mi cuenta bancaria es esta y mi usuario es este, por si alguien quiere acceder y sacar dinero. No, ¿verdad? No lo haríamos, ¿no? Porque lo hacemos con otra información. Porque no percibimos el riesgo que hay detrás. Si supiéramos lo que puede haber detrás de esa información, que si cae en manos de un tercero, el daño que nos puede hacer a nosotros y a nuestros clientes, no lo haríamos. Porque os garantizo que la sanción que pudiese pedir por la agencia, el efecto de paro que supondría mi empresa y sobre todo el daño de imagen que le produce, sería mucho mayor del que pienso, porque si no, no lo haría. Entonces, mucho cuidado con el uso de las contraseñas. Aquí simplemente lo que quiero decir es que existen programas en Internet que incluso te dicen cómo de segura es tu contraseña y el tiempo que tardaría un ciberdelincuente en poder detectarla. Hay programas para ello y yo diría de que, lógicamente, si tú introduces esto, que nunca digo que introduzcáis vuestra contraseña real. Jugad, si es una mayúscula, pon otra mayúscula, una minúscula por otra minúscula, buscad el patrón que utiliza tu contraseña para ver realmente, por decirlo de alguna manera, el tiempo que tardaría. Pero lo que quiero decir es que si una contraseña tarda 2, 3 días, una semana, cambiarla, ¿vale? Si ya tarda años, no significa que porque tarde años, uy, es que también me la cogen, sí, pero eso no la van a coger de todas maneras. El problema es que si ya tarda años, tendría que estar todos esos años encendido tu ordenador haciendo una secuencia cíclica de combinaciones para poder sacarla. Luego, eso es muy poco probable, no, eso es imposible. Es imposible, la palabra imposible vamos a quitarla en ciberseguridad, pero es muy poco probable, ¿vale? Entonces, bueno, sí, una última recomendación con las contraseñas, aunque vuelvo a insistir, voy ya un poquito más rápido, ¿no? Es que las contraseñas no vale utilizar la misma para siempre. No vale poner mi nombre con mi apellido y mi año de nacimiento. Y no vale el 1, 2, 3, ¿vale? Eso ya pasó. Entonces, vamos a ponerlo un poquito más difícil. No buscamos estos sistemas porque serían muy complejos. Hay programas para guardar contraseñas que funcionan muy bien y yo recomiendo utilizar un patrón. Y ese patrón me puede dar contraseñas diferentes para sistemas diferentes y lo único que tengo que acordarme es de ese patrón. Pasos, porque si no, no nos da tiempo. Mira, descarga de P2P me lo voy a pasar, ¿vale? Ya creo que esto pasó a la historia y esto de que no es que va más rápido a internet en la empresa que en mi casa. Me voy a bajar una película, me voy a bajar esto, bueno, si sabéis, seguramente lo sabréis lo que hay detrás de este tipo de software y ya os digo de que esto es 100%, aquí no digo 99, 100% amenazable. Es decir, el que entre en sistemas como este, de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, va a tener algo. A lo mejor dirá uno, no, pues yo me he pasado esto y a mí no me ha pasado nada. Bueno, eso es lo que tú crees que no te ha pasado nada, pero la información te la han cogido o han hecho algo. Luego, mucho cuidado con este tipo de software. Doy por hecho que ya no lo utilizamos las empresas, ¿eh? Bueno, lo del software gratuito. Aquí una reflexión muy rápida. Y es que a mí siempre me gusta decir algo que creo que ya está al orden del día y todos sabemos, pero por si hay alguien que no lo sepa, y es que cuando un software es gratuito, el producto eres tú. Así de claro. Es decir, nadie regala nada por nada. Cuando tú aceptas una serie de condiciones, seguramente estás aceptando el ceder información. Y esa información es la que ellos utilizan a cambio del programa, que es mucho más valor que pagar 1 euro, 2 euros o 3 euros que a lo mejor cuesta la aplicación por su uso. Luego, mucho cuidado con el software gratuito. Muchas de las infecciones, muchos de los problemas vienen por aquí. Muchas veces decimos, uy, es que estoy harto de recibir spam. Claro, es que le he dado mi cuenta a todo el mundo. Yo eso no se lo he dado a nadie. Y tú ahora le coges el móvil, tiene 20 aplicaciones instaladas, gratuitas, en las cuales ha aceptado todo uso de condiciones. Pues si pensáramos un poquito nos daríamos cuenta de que hay muchas maneras, no digo que esta sea la única, ni mucho menos, hay otras muchas más, pero lógicamente esta es una de ellas por el cual pues, podemos recibir correos no deseados y cómo es posible que sepan cosas de nosotros que no saben. ¿Vale? Luego, mucho cuidado con el software gratuito. Sobre la Wi-Fi, pues nada más que deciros. Es decir, hay personas que
que llegan a un hotel, o llegan a un restaurante, o llegan a un bar, o llegan donde tengan que llegar y cogen la wifi. Mucho cuidado con las wifi públicas. Nosotros, ahí en cámara y en otros sitios que nos contratan para hacer, digamos, funciones de concienciación con hacking ético, es decir, con hacer casos reales de ciberdelincuencia y que se vean, nosotros hacemos una simulación o comprometemos o hacemos una simulación de una wifi en el establecimiento en el que estemos y podemos ver todo lo que navega cualquier persona que acceda a esa wifi. Y tú te lo comes con papas, porque además se puede hacer tan fácil, que no es el momento ni el entorno, pero os invito a que un día, no, de Rafael, y a mí no me importa que lo veáis, ¿no? Y quedar un día con vosotros, el poder hacerlo en cuestión de 2 minutos, te monto una red wifi en la que va a ser muy poco probable que no accedas si eres de ese hábito de acceder a redes públicas y meterte. Y ahora te voy a enseñar yo y te voy a mostrar todo lo que puedo ver. Desde cuando accedas a Facebook tu usuario y contraseña, de cuando accedas a tu contraseña, tu usuario y contraseña, o incluso acceder a tu móvil o bajarte un archivo y dejártelo ahí descargado. Puedes hacer 1000 cosas con tu móvil. Entonces, mucho cuidado con las redes Wi-Fi. También muy importante en las empresas, esa visión que decía antes del médico de cabecera o el cardiólogo, ¿no? Porque un informático te puede configurar una Wi-Fi para que tú accedas a tu empresa y es totalmente correcto porque estás accediendo. Pero el experto en ciberseguridad daría un paso más, intentaría segmentar la red. ¿Por qué segmentarla? Porque aunque el otro está bien, a nivel de seguridad deja mucho que desear. Porque si esa wifi se ve comprometida y si está de forma lineal, es decir, está en la misma red que la empresa, llegaría a la empresa. Luego, hay que tener una visión no solamente de funcionalidad, sino también de seguridad. ¿Vale? Seguimos y voy acabando. Las copias de seguridad, muy importante. Y no vale una copia de un disco duro conectado de forma permanente a un sistema, porque al final eso es como no tener absolutamente nada. Hay que buscar sistemas coherentes y lógicos y al mismo tiempo fuera de la empresa si es posible o con sistemas no visibles para que el ciberdelincuente no llegue a ella. La autorización y utilización fundamental. Antes Ana comentaba lo del software. Ahora digo, Ana, que en esta diapositiva está pensado para eso, para que los sistemas que tengamos sean originales y en este caso estén protegidos a través de las vulnerabilidades, a través de sus actualizaciones para tapar esas vulnerabilidades. Y si es posible que una empresa, sea la que sea, monitorice los sistemas, ideal. Nosotros, por ejemplo, cuando protegemos empresas, lo protegemos no solamente a nivel de sistema, porque eso al final no me necesitas a mí, los compras y los montas, sino se monitorizan esos sistemas para ver qué alertas existen y de forma temprana avisar de incidencias. En esos puntos débiles, esta me la voy a saltar porque la vamos a ver en lo que es, por decirlo de alguna manera, lo que es el teletrabajo, ¿vale? Que es una conexión remota al final del todo. El uso de dispositivos USB, si vais a usar información que va a salir fuera de la empresa, llevarla encriptada, porque si el USB se pierde, pues perderemos la información. Y los móviles, siempre es recomendable diferenciar lo personal de lo profesional. Si mezclamos las dos cosas, pues tenemos un riesgo tanto en un sitio como en otro. Vuelvo a insistir, ya voy muy de pasada, muy rápido, pero por lo menos quiero que veáis los conceptos o los titulares de las amenazas más habituales que nos encontramos en las empresas. Bien, entramos de lleno, 5 minutos, Rafael, ¿vale? Y acabo, ¿de acuerdo? Si me lo permitís. Sí, no te preocupes. Vale, la ciberseguridad en el teletrabajo. A ver, el teletrabajo hoy en día ya no es una alternativa, ya es una realidad y una necesidad. Es decir, hay muchas empresas que sin teletrabajo no trabajan, no funcionan. El COVID ha llegado, estará un tiempo y terminará yéndose, igual que otros virus, o estará controlado. Pero el teletrabajo se va a quedar para siempre. En más o menos medida va a existir, porque son medios muy coherentes con la tecnología que hoy en día existe y además es que has aplicado sentido común. ¿Esto significa que ya no va a haber reuniones? Sí las va a haber, pero en vez de tener 10, pues vamos a tener 2. Si tengo que ir a Madrid para reunirme con alguien, pues iré, porque la reunión lo requiera. Pero a lo mejor de esas 10 reuniones, nada más que tendré una, que será la conclusión final, porque sustituirá todo en lo que es el teletrabajo, ¿vale? En esa línea, las empresas, por decirlo de alguna manera, cuando teletrabajan, tienen que seguir, por decirlo de alguna manera, lo que es una serie de estrategias, ¿vale? Esas estrategias son las que nos hacen seguro, que al final no son más que las que vamos a enumerar rápidamente. Hay que definir una política de seguridad en el teletrabajo, es decir, tendré que definir si vamos a utilizar ordenadores de empresa o ordenadores particulares. Yo, lógicamente, siempre recomiendo de que todo esté controlado y para eso el ordenador de empresa, vuelvo a insistir, diferenciamos de lo personal a lo profesional.
Pero, lógicamente, dependiendo de cada entorno, será de una manera o de otra, y como empresa de ciberseguridad, pues habrá que estudiar los riesgos que hay en una y en otra. El siguiente paso será estudiar y analizar las amenazas, es decir, en función de la elección de la política de seguridad, es decir, una vez que ya he determinado cómo vamos a trabajar, pues ahora voy a determinar, en base a eso que voy a trabajar, qué amenazas tiene. Y sobre esas amenazas tendré que actuar. ¿Cómo? Dándole las soluciones correspondientes a cada una de ellas. ¿Qué es el siguiente paso? Implementar medidas de seguridad en los equipos de trabajo. No solamente, cuando implementamos medidas de seguridad, hay que implementarlas a 3 niveles. Primero, de donde nace todo, que es la empresa. Segundo, desde los puestos de trabajo. Y tercero, el software que comunica ambos sitios. Eso sería, digamos, las partes que intervienen en la seguridad y las que habría que, por decirlo de alguna manera, segurizar. Aparte de todo eso, lógicamente, siempre desde el paraguas de la protección de datos, asegurar el correcto cumplimiento de la normativa de protección de datos. La protección de datos exige una serie de directrices y una serie de bases para trabajar con el teletrabajo. Pues esa hay que cumplirla sí o sí. No solamente la información tiene que estar disponible, sino que la información también tiene que ser accesible y por las personas que están autorizadas para ella y no por otras. Esas premisas hay que cumplirlas a partir de otras muchas que marca la ley. Y por último, integrar esos dispositivos en los sistemas de copia que tiene la empresa. No por el hecho de tener mi empresa, digamos, dispersa en diferentes puestos de trabajo, la información tiene que correr un riesgo. Esa información tiene que en esa política de seguridad establecerse cómo hacerlo para que no salga de donde tenga que salir y que la información esté segura como siempre. No por el hecho de yo tener un puesto de trabajo en mi empresa, en mi casa, tengo que tener la información en mi casa. Para nada. Yo siempre recomiendo que esa información, como si estuviese en una empresa, estuviese en su servidor o en el sitio en donde se le da la seguridad correspondiente, ¿vale? A rasgo general y de una manera muy rápida, que no es esta, porque para el teletrabajo hay empresas que incluso también nos contratan solamente para hablar de esto, pero así en rasgo general y el objetivo de esta ponencia yo creo que estaría cubierto con esta visión así más general. Y ya acabo, y esta es la última diapositiva que vamos a poner, y es que toda empresa que quiera tener una medida de protección acorde o quiera protegerse ante la ciberseguridad, lo que tiene que cumplir son estos 4 pasos. Primero, lo que tenemos que hacer es auditar. A ver, por no hablar con tecnicismo, porque en esto de auditoría pues puede haber análisis de riesgo, que utilizan para la protección de datos, auditorías Wi-Fi para ver las conexiones Wi-Fi, o auditorías de sistemas, o de vulnerabilidades, o auditorías de procesos, o hacking ético, pueden ser infinidades. Incluso caja blanca, caja negra, dependiendo del contrato que se firme con la empresa, ¿no? Las auditorías en sí. Pero aquí lo más importante, y haciendo una reflexión nuevamente con lo que hacíamos antes de la casa, es detectar en mi casa por dónde pueden entrar. Pues pueden entrar por la puerta, por las ventanas, por el garaje, pueden entrar por no sé, por los sitios que yo prevea que son débiles. Una vez que he auditado y he visto por los sitios que pueden entrar, ahora el siguiente punto es proteger. Es decir, el dotar a esos sitios que he visto que pueden entrar de protecciones para que no entren. Y ahí es donde entran los factores de que el antivirus, el cortafuegos, sistema de intruso, control de acceso, copias de seguridad, etc. Ahí estarían las herramientas, ¿vale? Pero no me cansaré de decir de que son insuficientes sin los otros 2 puntos que están más abajo de monitorizar y concienciar. Porque hoy en día se habla de seguridad gestionada, no se habla de seguridad. Porque la seguridad, si yo monto un cortafuegos, monto unos antivirus y no velo por ello ni los monitorizo, no vale de nada. Os voy a hacer una reflexión, y ya estoy acabando, sobre la monitorización. Cuando tú montas, por ejemplo, estos sistemas de seguridad en casa, por no hablar de una marca en concreto, ¿no? El valor que tienen no es el producto, sino que el que te llaman, si detectan que ha entrado alguien y llaman a la policía. Y eso son cuotas mensuales que tú pagas. Pero ese es el valor que tienen, la monitorización. Pues la seguridad hoy en día, en la ciberseguridad hoy en día, realmente esto es lo que funciona. No funciona que monte un cortafuegos, porque si te habla y tú no lo respondes, no te vale de nada. Si esa alarma que tú has montado cuando le manda la señal de alarma a la central y hay un operario que detecta esa señal y se comunica contigo, pues no vale de nada que el sensor salte. Pues esto es igual. El cortafuegos, los logs que almacena, al igual que los antivirus, si trabajas con plataformas en las que se comunica y hablan entre ellos y hay una persona que está visualizando este tipo de información para actuar de forma temprana y estar sobre una incidencia, pues no habrá valido nada. Por eso la monitorización es tan importante o más que es tan importante como las demás, pero no menos. Sin ella, el círculo está incompleto y la seguridad es incompleta. Y acabando ese círculo, pasando de la monitorización a la concienciación,
ni que decir tiene lo que decíamos antes. Si dejo la llave con el mando de distancia colgado en la cerradura, por mucho que yo he auditado, he protegido y he monitorizado, al final yo le he dado el paso, dándole la llave para desactivar la alarma y acceder. Luego la concienciación es fundamental. La concienciación, como vuelvo a decir, hay empresas que, no voy a mentir, la hacen una vez y punto, y hay otras muchas que tienen la costumbre de todos los años concienciar a su personal. Tirando siempre de empresas externas, ya sea Soportes, sea la empresa que sea. Ahí en la cámara se pueden dirigir y pueden pasar referencias de empresas, si quisieran, o a través de la asociación que existe a nivel, digamos, provincial, que pertenece a la Federación Unión de Empresarios, que se llama ASEIN, también se pueden dirigir, le pueden pasar muchas empresas que nos dedicamos a esto, ¿vale? Entonces, bueno, o si tiene sus propios medios, ahí los tiene. Pero es muy importante concebir la seguridad desde esta perspectiva de este círculo, ¿vale? Rafael, sé que me he pasado un poquito, pido disculpas. No, pues tienes que seguir porque hay preguntas. Ah, venga, perfecto. Pues nada, dispara. Aquí estoy. Todo muy bien, todo muy interesante y yo creo que no pasa nada porque nos pasemos un poquito de tiempo. A ver, Ana nos pregunta ¿qué pasa con la seguridad cuando se teletrabaja con un equipo particular del trabajador? ¿Vale? Hay 3 preguntas. Eso una. La segunda es ¿cómo se encriptan los archivos para que podamos llevarlos en un USB sin riesgo? Y la tercera pregunta es ¿recomiendas llevar el correo electrónico de la empresa en un terminal móvil particular? Bien. Vale. La primera, perdona, ¿me puedes repetir la de Ana? La que nos Te repito. ¿Qué pasa con la seguridad cuando se teletrabaja con un equipo particular? Perfecto. Bien. A ver, yo tengo que... A ver, la política de empresa la define la empresa. Luego, nosotros, si protegemos a empresas, tenemos que basarnos en lo que nos dice. Sí es cierto que como experto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O como persona que vive de esto, ¿no? Como profesional, pues sí le tenemos que aconsejar. Y yo en el aconsejo, si tuviese que aconsejar, yo diría que la empresa suministrara portátiles. Yo en mi empresa, por ejemplo, somos 15 personas y cada uno tiene un portátil no suyo de la empresa particular, sino de la empresa. Y ojo, ese portátil está monitorizado por nosotros. Incluso seguimos haciendo en nuestra empresa y doy respuesta, Ana, con esta reflexión que hago sobre mi propia empresa. Ahora estoy respondiendo a tu pregunta. Yo, por ejemplo, no pasa, ¿no? En mi empresa está muy concienciado y no pasa, pero a lo mejor hay un chico de práctica que en un momento dado puntual metemos porque queremos ver cómo funciona para después que se quede en la empresa o no. Tú lo sabes, y a lo mejor le montamos el portátil y detectamos que a lo mejor mete cosas personales, pues automáticamente se le llama, oye, mira, perdona, tu equipo se está monitorizando y entonces te diría de que tengas cuidado con esta información o mejor te lo digo, no vale para meter información personal. Si te estoy dando un portátil es para trabajarlo de forma profesional, no personal. Para eso ya tienes el tuyo, ¿vale? Entonces, mi recomendación siempre es que el portátil sea, digamos, por decirlo de alguna manera, de la propia empresa para que ese portátil ya vaya establecido con las herramientas de seguridad que la empresa utiliza. Ahora bien, vamos a ser conscientes. A lo mejor hay empresas que no se pueden permitir, si tienen determinados trabajos, tener un portátil para cada uno de ellos. Pues bueno, ¿qué pasaría? ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Y podemos trabajar con nuestro portátil de nuestra casa? Sí. Lo único que pasa es que sí recomiendo que si eso fuese así, al igual que con el portátil de la empresa tomas una medida de seguridad, con el portátil personal también lo hagamos. ¿Por qué? Pues porque al final tengo un riesgo mayor. Y sobre todo en esa política de seguridad, establecer que la información nunca quede en el ordenador personal, sino que utilicemos los medios de seguridad correspondientes para que la información viaje de forma segura, encriptada, con certificado SL, como sea, o con una VPN, lógicamente, y que se guarde en el servidor que si corresponde no duerme en su casa, aunque utilicemos ese medio para comunicarnos con la empresa. No sé si Ana te he respondido, pero creo que ante la pregunta esa era la respuesta, ¿vale? Después había una segunda pregunta que hablaba de... Sí, hay 2 preguntas más. Una segunda pregunta era ¿cómo se encriptan los archivos para que podamos llevarlos sin riesgo en un USB? Vale. Para encriptar los archivos hay diferentes herramientas. ¿Bien? Hay herramientas como, ¿qué te digo yo? Por no decir ninguna marca, ¿vale? Nada más que pongamos encriptación de cómo encriptar datos en Google, me van a aparecer diferentes herramientas. Si queréis después, Rafael, que te dé el correo y le mandamos algunas herramientas que pueda utilizar. Pero a rasgos generales, utilicemos lo que utilicemos, si es cierto de que es muy importante que la información que sale de mi empresa vaya encriptada. Pero por una sencilla razón. Porque esa información muchas veces no le damos la valía que tiene. Y en el caso de que se pierda, ¿en qué manos cae? Igual cae en una mano que no le da importancia, que igual cae en unas manos en las cuales me puede comprometer.
Indistintamente que me comprometa o no me comprometa, si siguiésemos la normativa de la Agencia de Protección de Datos, tendríamos que denunciarlo. Pero ahí nos encontramos con la tesitura de ¿estoy bien para denunciar o no estoy bien? ¿He consumido alcohol? ¿Sí he tenido un accidente? No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa información y es muy importante la encriptación de datos si la información va a salir fuera de la empresa. Yo recomiendo de que cada vez se utilicen menos estos sistemas y que más se utilicen pues, conexiones seguras sobre información que está alojada de forma segura, que es lo que se conoce como la nube, ¿no? Hay muchas personas que son muy reacios a trabajar en la nube. La nube es una realidad y no se puede luchar contra eso. De hecho, nada más que hay que hacer la reflexión de cómo estamos trabajando. Inconscientemente, sin darnos cuenta, ya trabajamos con la nube. Nuestras cuentas de correo están en una nube. Nuestro dinero está en una nube. Y nuestros accesos a ese dinero están en la nube. Luego, ya indirectamente son conceptos que esto sí ya están asumidos y que contamos con ellos, pero después todos los demás, que nos implica cambiar un poco la filosofía esa que tenemos de escritorio, nos cuesta. Pero créanme que si se pone en manos de empresas que saben de lo que hablamos y lo hacen bien, no tiene por qué haber ningún problema. Es decir, pueden tener hasta más problemas tenerlo de forma de escritorio que de forma remota, ¿vale? Pero si esa información por algún momento tiene que salir, siempre encriptada. Y sobre las herramientas, pues el WinRAR, pues, he dicho que no iba a dar ninguno, pero bueno, te suelto ya uno, ¿no? O cualquier otro que podamos utilizar en esa línea, ¿vale? Cualquiera es válido. Mientras que tenga, lógicamente, unos niveles de encriptación altos, podría valer, ¿vale? Y la tercera era si el correo electrónico era aconsejable tenerlo en si el correo electrónico de la empresa era aconsejable tenerlo en el móvil personal, ¿no? A ver, esto volvemos a lo mismo. Yo tengo que decir lo que la ciberseguridad y la experiencia me dice, y es que no. Ahora, la realidad es otra. Hay muchas veces que tú utilizas tu móvil personal para lo empresarial. Pues bueno, asumimos el riesgo, pero que sepamos que, lógicamente, todo aquello que esté en un móvil que sea más amenazable y tenga posibilidades de dejárselo para que mi hijo se vaya a un juego y que al mismo se lo instale y ahí tengo, digamos, los coordenados de la empresa, pues lógicamente si ese software lleva detrás un troyano o un software malicioso que se instala, pues podrá acceder a lo que tenga mi móvil. Si en mi móvil tengo mis cuentas de correo y encima las tengo abiertas de manera que no utilizo mi usuario y contraseña, pues podrá acceder a la información. Entonces, ¿son amenazas reales? Sí. ¿Es posible que pase? Todo depende. ¿Y de qué depende? Pues del móvil, de la configuración, del software y del ciberdelincuente que esté detrás. Pero que lógicamente la amenaza es mayor, por supuesto. Luego, mi respuesta ante esa pregunta es que siempre es preferible poner un móvil personal. Yo así lo tengo para las personas que están en mi empresa, son mis compañeros, ¿no? Y todos tenemos nuestro móvil personal y nuestro móvil profesional. Y lo diferenciamos entre una cosa y otra. ¿Por qué? Pues y así no comprometo una cosa con la otra, ¿no? Al igual que los portátiles. En mi organización todo el mundo tiene un portátil aparte del personal, ¿vale? No sé si hay alguna más, Rafa. No sé si con esto es suficiente o hay alguna duda más. No, creo que no. Creo que está todo. Bueno, pues sí, dime, Pablo. No, yo simplemente despedirme, ¿no? El decir a todo esto que, bueno, que hagáis uso de estas ayudas que saca la Cámara, que sinceramente, para mí personalmente, como consultor tecnológico, os puedo decirte que, bajo mi punto de vista, son de las mejores ayudas que existen ahora mismo en el mercado y la Cámara funciona muy bien al respecto en este ámbito. Ya no solamente lo digo por Rafael Llanes, que en este caso es, digamos, la cabeza más visible, ¿no? Sino por el equipo humano que lo compone y que, bueno, ahí está para usarla y que, lógicamente, la ciberseguridad es algo que es un presente y es un futuro y que tendremos que convivir con ella y siempre voy a recomendar de que se utilicen las medidas oportunas y necesarias en cada una de las empresas. Y para eso lo ideal es dejarse asesorar y llevar por empresas que entiendan de esto, lógicamente, ¿vale? Pues por mi parte, Rafa, he acabado. Muchas gracias a todos y a todas y espero que haya sido ameno la presentación. Bien. Vale. Cierra tu escritorio. Perfecto. Vale, perfecto. No, solamente, bueno, un poco como cierre, quedarme con 4 o 5 ideas de las que has comentado, me parecen quizás muy básicas, pero que quizás sea el ABC de la ciberseguridad. Una, que la ciberseguridad empieza por nosotros mismos, que en ciberseguridad probablemente lo más importante sea la prevención de la misma. Correcto. La importancia de conocer y de cumplir la RGPD, ¿no? Que nada es gratis, sino que estamos pagando con nuestra información, aunque no lo sepamos. Y por último, y creo que es fundamental que nos pongamos en manos de los profesionales, que no juguemos con esto,
y que nos pongamos en manos de los profesionales, porque a lo mejor una pequeña inversión en poco tiempo nos va a solucionar un problema muy grande, porque si antes era un problema que se nos lloviera el techo y nos destrozara todos los archivos en papel, pues ahora cada vez tenemos menos riesgo con ese tipo de cosas y tenemos más riesgos pues porque ya hoy por hoy pues todo es digital y todo... Me va a permitir hacer un inciso, Rafa, y ya no intervengo más, pero creo que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, la ciberseguridad, sí es cierto de que la visión que tenemos, pero es que esto, para protegerme yo en mi empresa, esto me va a costar una millonada. Sinceramente, mira, conozco empresas muy pequeñitas que incluso se conciencia con los fondos públicos que da la bonificada, que no le cuesta nada, y monta 2 cositas y una pequeñísima cuota y están más que cubiertos. Y nos asombraríamos con pensar que no me tengo que gastar ni miles de euros, ni mucho menos, ni mucho menos. Menos que lo que vale un ordenador. Me puedo gastar incluso. Es decir, la ciberseguridad está al alcance en la medida de lo que pueda cada uno, pero vuelvo a insistir, siempre se mueve por porcentaje. Luego siempre será preferible tener un porcentaje menor de infección que mayor. Luego tú vas a decidir dónde te quedas. Que lógicamente el conjunto nos hace más fuertes, por supuesto. Pero oye, yo tengo mis limitaciones y en esas limitaciones quiero saber hasta dónde me puedo proteger. Yo tengo esto y ¿qué puedo hacer con esto? Pues bueno, con esto podemos hacer esto, esto y esto. Y con eso solamente, con este poquito que hagamos, habremos conseguido mucho, pero mucho. Porque el ciberdelincuente va a lo fácil, no va a lo difícil. Luego, nada más que se lo compliquemos un poquito, se va a buscar otro. Es decir, si un tío va a robar un coche y hay 2 coches o 3 coches iguales aparcados en el mismo sitio, me voy a ir al que tenga la ventana abierta. Al que la tenga cerrada, ni lo voy a tocar. Me voy a lo fácil. Luego, en el momento que te dejes en manos de un experto y te asesores sobre las 3 cositas que puedes hacer básicas, ya a ti no te va a atacar. Porque no somos objetivos. Estamos dentro de ese rango en el que a través de ese ataque brosca hemos estado, pero si lo tengo cortado, ya no llega. ¿Vale? Perdona, Rafa. No te preocupes. Pues nada más agradecer la presencia desinteresada en todo momento en este caso, de Soportec y su cabeza visible a través de Francisco Macías. Ahí en el chat tenéis tanto su contacto como el mío, por si tenéis alguna duda y demás. Y bueno, solamente pues emplazaros para aquellos que estéis interesados en el lanzamiento de la convocatoria del programa TIC Cámaras, que lo haremos el día 19, el viernes 19 a la misma hora, a las 10 de la mañana, y que ya podéis apuntaros, ya tenéis disponible en la web el enlace para solicitar o para inscribiros en el webinar. Y ante la pregunta que habéis puesto por ahí, pues que lo tendréis disponible probablemente hoy, y si no en muy breve, lo tendréis disponible en el canal YouTube de la cámara, y de todas formas en la web nuestra pues tenéis un pequeño enlace a ese canal. Y nada más por mi parte. Una última cosa, Rafa. Como has dicho anteriormente, ¿vale? Nos brindamos de forma totalmente gratuita, sin coste ninguno, en lo que es el asesoramiento y la ayuda. Porque si nos movemos en este entorno, contra más ayuda prestemos, más seguros seremos. Que después decida uno con quién hacerlo, eso es indiferente. Que lógicamente cada uno vive de lo suyo, pues sí. Pero lo que es la ayuda y la información, por mi parte, me brindo, y lo digo a través de la cámara, como tú ya sabes, Rafa, de que estamos aquí a vuestra disposición para tenderos esa mano y ayudaros en lo que corresponda a nivel informativo, lógicamente. Ya después, si hay algún servicio que cada uno quiera, pues ya eso es libre. Pero si hay alguna duda o alguna otra cosa que no haya quedado claro o queréis tener un asesoramiento en ese ámbito, por mi parte lo tenéis. Tengo la mano tendida para todo aquel que lo quiera coger. ¿Vale? Muy bien, pues nada más por mi parte. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.